Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase, en este proceso de formación académica. En esta ocasión, las clases son de forma sincrónica. Eso quiere decir que se les enviará por este medio digital a través del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan observar la explicación y puedan desarrollar la tarea que ya se encuentra compartida en el grupo de WhatsApp y que ustedes deben realizar. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Les doy la más cordial bienvenida. Iniciamos una explicación, prácticamente haciendo un poquito recuento de todos los temas que nosotros hemos venido viendo desde el inicio. Vamos a hacer un pequeño recuento de todos los temas de una forma un poco más gráfica para que ustedes puedan observar. En la en pantalla ustedes ya pueden ver, vamos a iniciar un poquito haciendo un recuento en cuanto a la formación, a la estructura que tiene el verbo to be. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? El verbo to be es relativo al verbo ser o estar. En español, por ejemplo, cuando deseas presentarte ante otras personas o simplemente decir tu nombre, haces uso de este verbo. Por ejemplo, aquí tenemos la infografía que ustedes pueden observar. En este caso tenemos cómo se determina, en este caso, al momento de presentarse. Dice, I am Margarita, por ejemplo. Dice, yo soy Margarita. I am Juan, yo soy Juan. Ahí ustedes están utilizando en este caso el am, que es el verbo to be, ser o estar para la primera persona, pero esto ya vamos a ver cómo se estructura o cómo se viene estructurando en la siguiente etapa. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de la persona gramatical con la que se conjugue. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Aquí ustedes pueden ver una pequeña infografía en cuanto a la persona, al pronombre, al verbo to be y a la traducción. Tenemos igual la división como habíamos ido viendo en clase, como que ya se les había explicado en clase. Tenemos la parte del singular, tenemos la parte del plural, tenemos en relación a la persona y tenemos en relación a los pronombres. Ahí pertenece a la primera persona del singular, you a la segunda persona. La tercera persona del singular tiene tres formas, son he, she, it. Y pasamos al plural, la primera persona del plural es we, la segunda persona del plural you y la tercera persona es they. A estos se les va conjugando por sí solos, ya saben, significa I, significa yo, you significa tú, he significa él, obviamente distinguido ahí se distingue género, en este caso he es para el género masculino, she es para el género femenino y se traduce como Elia, it para esto, eso, aquello, referido a cosas, animales, objetos, a eso se determina o se le utiliza al 100% la forma it. Entonces, y las tres formas, el primero ya sabemos, ya les había explicado, he se corresponde al español él, she, ella, it, esto, eso, aquello. En cuanto al plural, la primera persona we es nosotros, you es ustedes y they son ellos. Ahora vamos a conjugarle con el verbo to be. El verbo to be, recuerden que tiene tres formas, es el am, are y el is. Son los que van conjugados cada uno de ellos, como ustedes pueden observar en pantalla. El primero de la primera persona va con I am y ya se transforma, ya tiene un sentido más específico. Dice yo soy o yo estoy. You are, tú eres, tú estás. El he, she, it se conjugan con una misma forma, que es el is, de tal manera que quedaría he is, el es, el está, she is, ella es, ella está, it is, esto es, esto está. Para la primera persona del plural, we are, nosotros somos, nosotros estamos, you are, ustedes son, ustedes están, y they are, ellos son, ellos están. Ya habíamos visto que el is se conjuga para el singular y el are es para el plural, cuando hablamos de más de un objeto. Entonces, eso habíamos visto ahí en clase, es una pequeña, un refuerzo en relación a los temas que hemos venido viendo. En cuanto a las formas del verbo to be, además de construir frases afirmativas con el verbo to be, puedes formar oraciones negativas o interrogativas para hacer uso de preguntas. El uso del verbo to be en el presente simple. A diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga en otras palabras, cambia gramaticalmente según el número de personas en las cuales intervienen en una oración. Pero primero revisemos una vez más los pronombres personales en inglés. Aquí nosotros tenemos un poco en desorden para que ustedes se vayan grabando. Tenemos I, ya saben qué significa yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos,
he, él, she, ella, it, esto, eso o aquello. Se le considera neutro o para determinación o de cosas y animales. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. I am a student. Entonces tenemos el verbo, ya tenemos que empezar a reconocer en esta parte. Tenemos el primero es el pronombre o el sujeto, luego tenemos el verbo, luego tenemos el artículo definido y luego tenemos student, que es un sustantivo. De esa manera está constituida la oración. Ese es el presente simple, el simple form. En ese tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be de acuerdo a la situación. De tal manera que podemos ir con he is a student, él es estudiante, she is a student, ella es estudiante, dependiendo de lo que vayan a hacer. We are doctors, recordemos que aquí, verán, aquí tenemos pluralizado el sustantivo. Tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Al hablar, al ver que el sustantivo se encuentra pluralizado, ya sabemos que estamos en este caso en la primera persona del plural. Entonces aquí tenemos we are doctors, nosotros somos doctores. You are the student, tú eres estudiante. Fíjate en el cuadro de abajo para que aprendas un poco más cómo se construyen las oraciones con el presente simple del verbo to be. Aquí tenemos la forma afirmativa, tenemos la forma negativa y la forma interrogativa, cómo se forman. Dentro de la afirmación, cuando vamos a afirmar algo, tenemos dos formas, la full form y la short form. En la primera columna corresponde a la full form, eso quiere decir que está la palabra completa escrita. Dentro de ello podemos ver o podemos diferenciar los pronombres personales del verbo to be y quedarían de la siguiente manera. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, this is y that is. En este caso se les ha complementado más. Para la short form o para la contracción, ¿qué es lo que se hace? Se fusiona el pronombre más el verbo y quedaría I'm, your, his, she's, its, we're, they. Para this is no hay contracción, pero sí para that is, de tal manera que quedaría de that's. Esos son. ¿Qué es lo que hace la short form? Lo que hace es contraer, unir dos palabras a través del apóstrofe. Ya habíamos visto en clase que el apóstrofe es la comita que le permite fusionarse a este proceso. En cuanto a la negación, ya sabemos que a la misma forma afirmativa, la full form, la forma afirmativa, lo único que se le hace es agregar el adverbio de negación, en este caso not, y quedaría de la siguiente manera. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, y this is not, y that is not. De esa manera. Ahora para la contracción, para la fusión de estos dos, es diferente. Si nosotros vemos acá, en la forma afirmativa se unía, se fusionaba el pronombre con el verbo. Acá en la negación ya no se, el pronombre se lo deja libre y lo que se va a fusionar es el verbo más la negación, más el adverbio de negación. De tal forma que se fusionarían are not y darían resultado aren't, is not y darían resultado isn't, como ustedes pueden observar. De tal manera, si nosotros podemos observar en la parte negativa, para la short form, para la contracción, la primera persona, el I am not, no tiene forma. En este caso se escribiría de igual manera, de acuerdo a la forma larga. I am not, no tiene contracción. Pero de las siguientes, de you en adelante, sí tienen contracción. De tal manera que quedaría you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this aren't, perdón, this isn't y that isn't. De esa manera quedaría la contracción. ¿Qué es lo que pasó? Tanto el aren't es el resultado de are not y isn't es el resultado de is not, la fusión de is not. Eso en cuanto a la negación con la full form y con la short form. Y si nosotros podemos observar la full form, prácticamente ya tenemos tres etapas. Tenemos el I, el pronombre, tenemos el verbo y tenemos el adverbio de negación. Tenemos tres partes. Si nosotros lo podemos observar en la contracción, ya solo tenemos dos. You aren't, aren't se transforma en una sola palabra. Entonces ya tenemos solo dos
o en este caso se contrae, se reduce para poderle dar mejor fluidez al idioma inglés. Ahora, ¿qué pasa con la interrogación? Con las interrogativas, la formación de las interrogativas, en primer lugar, no hay contracción para ello. Solo tiene la full form, la forma larga. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos aquí en la primera parte de la afirmative, la forma afirmativa de la full form, nosotros vemos aquí tenemos para nosotros afirmar alguna situación dentro de una oración, primero está el pronombre y luego está el verbo. Ahora, en interrogación, se invierte esa posición y primero está el verbo y luego los pronombres, de tal manera que quedarían de la siguiente manera. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this y is that. De esa manera estaríamos construyendo las preguntas, obviamente ubicándole al final el signo de interrogación. Como pueden ustedes observar, hay una forma abreviada que se denomina contracción que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. Por ejemplo, de I am, simplemente con el apóstrofe, con la coma, se elimina la vocal A y se fusiona y se hace una sola palabra, I'm. De I am se construye I'm. De she is, igual se elimina del verbo la vocal I y se le coloca el apóstrofe y la S y quedaría she's, y así sucesivamente como hemos visto anteriormente. Es muy importante el orden de las palabras en inglés dentro para poder formar una oración. La fórmula básica para formar una oración simple es primero el sujeto, o dicho de otras palabras, el pronombre, luego viene el verbo, am, are, is, cualquiera de ellos dependiendo el pronombre que se utilice, y luego el objeto de complemento, algo que se le vaya a un sustantivo que se vaya a complementarle para darle sentido a la oración. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración, como les había explicado. Para las oraciones, primero va el verbo y luego va el pronombre. En este caso, por ejemplo, tenemos am I a student. Dice, soy yo un estudiante. Are we students? Somos estudiantes. Is she clever? Ella es lista. Estamos haciendo una pregunta porque primero va el verbo y luego va el pronombre. Esa es la clave principal. Puedes responder a todas estas preguntas, se le puede responder de la siguiente manera. Si es afirmativo, yo puedo decir he is, o no puedo decir he is not, o puedo, la unión de este is not que da origen a isn't. Puedo decir he isn't, también puedo decir cualquiera de esas formas. No cambian la traducción, simplemente se hace más dúctil, más fácil de la pronunciación en el momento de un diálogo, cuando utilizamos las contracciones. La siguiente, en cuanto a are we student, dice yes, we are, se le puede responder así, o no, we are not, o no, we aren't. Cualquiera de esas formas se los puede utilizar. Para construir una oración negativa, usa el verbo not después de, el adverbio not después del verbo. De tal manera que quedarían I am not a student, no soy un estudiante. You are not a doctor, tú no eres doctor. He is not a teacher, ella no es maestra. Todos estamos aquí negando la acción o negando la pregunta o la afirmación que se haya planteado. En las oraciones negativas también se pueden usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, he is not, se contraen el is y el not y forman el isn't, y de tal manera que quedaría he isn't o they are not. En este caso se funciona el are not y se da origen al aren't. De tal manera que they are not, el pronombre se queda fuera de todo este proceso. Lo único que se contraen, se fusionan, son are not, el verbo y el adverbio de negación, y dan origen aren't, y quedaría la forma de la estructura de la oración quedaría they aren't, y así se lo puede hacer con cualquiera de ellos. Para practicar el verbo to be en inglés se debe obviamente desarrollar bastante la práctica en relación a la escritura de oraciones con las siguientes expresiones que pueden escribir o dar origen a tus oraciones. Por ejemplo, tenemos to be glad, to be busy, to be married, to be single, to be lucky, to be ready o to be for. Cualquiera de ellos los puede utilizar. Por cierto, hay la palabra to junto con la palabra be forman el infinitivo de este verbo, ser o estar to be. Esas son las primeras características en relación al verbo to be. Ya hemos visto aquí
cómo se los va estructurando tanto la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa del verbo to be de oraciones, en oraciones simples, en formas simples. Igual tenemos cómo están estructurados cada uno de ellos, cómo se da origen a la conjugación del verbo to be con los pronombres. Eso en primera instancia. Pasamos a la siguiente etapa. Vamos a ver, vamos a ir desglosándoles uno por uno en relación de esta primera fase. Tenemos, en este caso, vamos a ver la forma negativa. Como su nombre lo indica, esta forma es usada para negar, para formular, para formarla, se le agrega el adverbio not después del verbo, de tal manera que la fórmula de una oración negativa sería el subject o el pronombre, el verbo to be, am, are, is, la negación, el adverbio de negación not y obviamente un complemento. De tal manera aquí tenemos un ejemplo. I corresponde al subject, am al verbo, not a la forma, al adverbio de negación. En este caso, I student, tenemos aquí dos partes. Tenemos el pronombre, perdón, el artículo definido y tenemos un sustantivo, que sería el complemento. De esa manera está estructurada una oración negativa simple. ¿Qué es lo que se traduce? I am not a student, no soy un estudiante. Entonces ahí tenemos la estructuración. Puede ser más claro con algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. You are not a lawyer. You are not a lawyer. Tú no eres un abogado. She is not in New York. Ella no está en Nueva York. We are not a couple. Nosotros no somos una pareja. Ahí tenemos las oraciones que se los puede poner como ejemplos en cuanto a las negaciones. Ustedes verán, todas van con el adverbio de negación not. Tienen tres partes en esta primera etapa para que ustedes puedan ver, ustedes puedan analizar y puedan identificarla. Siempre va a estar con el adverbio de negación not. Ahí significa que ustedes están negando. Pronombre, verbo, negación. Pronombre, verbo, negación. Pronombre, verbo, negación. Y obviamente los complementos que le van a dar sentido a la oración. Si deseas, puedes contraer el verbo to be con el not de la siguiente manera. Tenemos la forma normal o la long form que habíamos visto anteriormente y la forma abreviada o la short form. Para la primera forma, la short form no existe, se escribe igualito como la forma larga. El I am not sigue siendo en la forma abreviada I am not, no hay contracción. En cambio, para las siguientes formas sí, por ejemplo, he is not, y habíamos visto que el is not da origen al isn't, de tal manera que quedaría he isn't, del she is not, she isn't, it is not, it isn't. Para el you are not, para la forma are not, se fusiona el verbo are con el adverbio de negación not y da origen al aren't, de tal manera que quedaría you aren't, we aren't y they aren't para la forma abreviada. Aquí tenemos las dos formas. Forma normal, I am not, tres tiempos. I am not. He is not, igual tres tiempos. She is not, it is not, you are not, we are not y they are not. Con la forma abreviada ya sabemos que la primera forma no existe y por tanto se tiene que escribir igual que la forma larga. I am not. Pero para las siguientes etapas sí hay la contracción. Tenemos he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't y they aren't. De esa manera quedarían estructuradas las formas abreviadas, las formas contraídas. El presente simple negativo del verbo to be, la estructura del verbo to be en negativo es un contenido gramatical propio de un nivel básico de inglés, ya que es uno de los principales temas que se puede aprender en los inicios del idioma inglés. Más adelante, obviamente, vamos a explicar un poco más detalladamente, vamos a ampliar el tema acerca del verbo, de este verbo tan usual en el idioma inglés. ¿Cómo entender el presente simple negativo del verbo to be? El verbo to be se compone de tres formas básicas. Ya sabemos, am, are, is, esas son las formas básicas y eso se traduce al español como ser o estar. Eso significa ser o estar. Cada uno de ellos acompañará a los diferentes pronombres personales del inglés. I, she, we, perdón, he, it, we, you y they. Podemos encontrarlos también en formas negativas, añadiéndole el adverbio de negación not. ¿Cuándo se usa el verbo to be negativo?
Como la palabra lo dice, se utiliza cuando queremos darle un sentido negativo a la oración, cuando nosotros vamos a negar alguna actividad. Ahí ustedes lo van a utilizar. En cuanto a la conjugación del presente simple negativo del verbo to be, un buen consejo es conjugar el verbo to be con los pronombres personales mediante cuadros donde puedan visualizar las conjugaciones dependiendo del sujeto al que le acompañe. Aquí vamos a ver algunas oraciones de ejemplos con la negación. Iniciamos con el primero, iniciamos con el verbo, la primera persona del singular, que es am, en el presente negativo. Podemos tener I am not, tenemos siempre la negación, el adverbio de negación, very tall, o podemos decir la contracción I'm not very tall. Aquí tenemos, obviamente, tenemos la contracción del el pronombre y el verbo. Dice no soy muy alto. Cualquiera de esas lo pueden utilizar. Ahora con el verbo is, el presente simple negativo. He is not my brother, o puedo decir he isn't my brother. Él no es mi hermano. Cualquiera de estas dos formas se traduce al español como él no es mi hermano. Ahora vamos a ver el siguiente, are en el presente simple negativo. Tenemos they are not at the school o they aren't at the school. Ambas oraciones o ambas formas se traducen al español dentro de la misma forma. No están en la escuela. Cualquiera de las dos formas. En cuanto al uso de la contracción, es el presente simple negativo. Vamos a ver. Puedes hacer contracciones del verbo to be con los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they. O también hacer la contracción del verbo to be con la negación. Existen dos formas de contracción. O se contrae el pronombre y el verbo, o se contrae el verbo y el adverbio de negación. Cualquiera de las dos. Ya vamos a ver a continuación cómo se desarrollan este tipo de oraciones. Aquí tenemos ejemplo, tenemos la contracción del pronombre más el verbo to be, o tenemos la otra forma, la contracción del verbo to be más la negación. Cuando hacemos la contracción del pronombre más el verbo to be, queda I'm, your, his, she's, it's, we're, your y their, ¿no es cierto? Se fusionan los pronombres más el verbo to be, am, are, is. Y simplemente la negación not se queda suelta. Esa es una forma. De tal manera que la primera oración dice, no estoy en la oficina. I'm not in the office. La siguiente, you, en este caso vamos a tratar directamente solo con la contracción del pronombre más el verbo to be. Dice, no eres secretaria. You're not a secretary. Entonces, igual, la fusión, si ven aquí, del pronombre más el verbo. No es un tipo inteligente. He's not a smart guy. Entonces aquí tenemos la contracción del his, el he is. Ella no está preocupada en absoluto. She's not worried at all. Entonces aquí tenemos la contracción del she is de una sola. She's. Dice, en realidad no es un lugar enorme. Actually, it's not a huge place. Aquí tenemos este it's. Obviamente una vez más está bien utilizado esta parte porque estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un objeto. Obviamente el it se lo utiliza incluso para denominar animales, solo para eso. Entonces aquí dice it's not, es la contracción de it is. It's not a Google place. La siguiente dice no hemos terminado todavía. We're not done yet. We're not done yet. Entonces no hemos terminado todavía. No está listo o está lista para irse. Dice, you're not ready to go. You're not ready to go. Tenemos la contracción del pronombre más el verbo. La siguiente dice, no son personas seguras de sí mismas. They're not confident people. Entonces aquí tenemos la conjugación, la contracción del verbo they are en una sola palabra, they're. Ahí quedaría la primera forma de contracción, tanto del pronombre más el verbo to be. Pero existe otra forma de contracción, que es la contracción vuelta, en este caso, del verbo to be más la negación. Entonces, eso quiere decir el verbo to be más esta negación lo vamos a contraer esta vez. Y le dejamos libre a los pronombres personales. Esta es otra forma. En esta primera forma no existe la contracción y quedaría I am not
In the office sería la forma larga, la que impere para la primera persona, no hay contracción. Para la siguiente, si hay contracción, tenemos you aren't, es la contracción aren't, ya saben que es de origen del verbo are más el adverbio de negación not. Aren't, you aren't a secretary, no eres secretaria. He isn't a smart guy, no eres un tipo inteligente. She isn't worried at all, ella no está preocupada en absoluto. Actually, it isn't a who place. En realidad no es un lugar enorme. We aren't done yet. No hemos terminado todavía. You aren't ready to go. No está listo para irte. Y tenemos el último. They aren't confident people. No son personas seguras de sí mismos. No hay cambio en relación de la traducción al español. Lo único que se hace es hacerle más dúctil, más fácil el momento de realizar diferentes conversaciones o textos también, obviamente de manera informal. Recordemos que las negaciones, perdón, las contracciones se las utiliza solo en actividades, en diálogos de carácter informal. Entonces ya sabemos que entonces hay dos tipos de contracciones. La primera, que es el pronombre o los pronombres personales, más el verbo to be. Esa es la primera contracción. O la otra contracción del verbo to be que se lo hace, que resulta de la unión del verbo to be más la negación, más el adverbio de negación. Y dan origen solo a dos formas, el aren't y el isn't. Solo esas dos son las dos formas que van a imperar en la contracción del verbo to be más la negación. Eso es todo en cuanto a esta parte. Pasemos a la siguiente etapa que nos corresponde ver en relación a esta clase. Vamos a ver cuál es esta última etapa. Iniciamos, vamos a ver un poco más. Entonces vamos a ver ahora la forma interrogativa, cómo se forman las preguntas, es mucho más fácil. Teniendo en cuenta que las preguntas o las questions no tienen una contracción, simplemente tienen la long form o la forma larga. Entonces, la forma interrogativa, para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o sujeto. Y eso es todo. Recuerda que en inglés solo se utiliza el signo de interrogación para cerrar la pregunta, nada más. Entonces, dentro tenemos el verbo to be, esa es la fórmula para la interrogación, para las preguntas que se van a desarrollar en inglés. Primero va el verbo to be, cualquiera de las tres formas, am, are o is. Luego viene el subject o los pronombres personales, I, you, he, she, we, you, they, cualquiera de ellos que vayan, obviamente, de acuerdo a la tabla, a conjugar con su respectivo verbo. Y luego tienen un complement, el complemento, y por último el signo de interrogación. Eso no debe faltar nunca. En inglés solo se le coloca es hasta el final y nada más. Y de tal manera quedaría el siguiente ejemplo: are you at home? Tenemos are, es el verbo to be, you es el subject o pronombre y at home es el complemento. ¿Estás en casa? Le está preguntando, está haciendo una pregunta. Y obviamente el signo de interrogación que solo va al final. Ahora veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos, is he a photographer? Se traduce, ¿él es fotógrafo o él es un fotógrafo? Estoy haciendo una pregunta. Are they friends? ¿Ellos son amigos o son ellos amigos? Is my name on the list? ¿Mi nombre está en la lista? O también puede significar, ¿está mi nombre en la lista? Si nosotros podemos observar en estos tres casos, en estos tres ejemplos, primero está el verbo. Primero está el verbo to be. En todos estos casos tenemos primerito el verbo to be. Is el verbo to be. Y posteriormente tenemos el pronombre personal. Tenemos en la siguiente etapa tenemos el pronombre personal y eso es todo. Y luego viene el complemento, que es todo lo que ustedes tienen que determinar en la formación, en la estructuración de preguntas dentro del idioma inglés. Siempre va a ir en ese orden. Y para ello nosotros tenemos aquí, o igual vamos a repetir una vez más, vamos a repetir una vez más la tabla en cuanto al verbo to be, el presente indicativo. Tenemos el modo afirmativo, ya sabemos que es la conjugación
de el pronombre más el verbo. Tenemos a am, you are, he is, she is, y this, we are, you are y they are. Ahí tienen sus respectivas traducciones. El modo interrogativo, si ustedes ven en esta infografía, ustedes incluso se diferencia por colores. Primero, en el modo afirmativo, primero está el pronombre I, you, he, she, we, you, they, y en segundo puesto está el verbo am, are, is, cualquiera de ellos respectivamente. Ahora en el modo interrogativo se invierte esa posición. Primero va el verbo to be, am, are, is respectivamente y luego los pronombres personales y al último el signo de interrogación, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you y are they. Esas son las estructuras en cuanto al modo interrogativo. Y ya saben que en el modo negativo que hemos venido viendo anteriormente, simplemente a la forma afirmativa, lo único que le hacemos es agregar el adverbio de negación y queda de la siguiente manera. Queda I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not y they are not. Y ustedes pueden seguir revisando en casa esta infografía para que ustedes lo puedan, obviamente, seguir repasando, seguir bien. El presente simple interrogativo del verbo to be, si necesitas saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, te contamos que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas similares que en el modo afirmativo y negativo, solo que debes modificar el orden entre los pronombres personal y el verbo nada más. El verbo am, are, is, en lugar de comenzar con los pronombres personales como es en el modo afirmativo, en las preguntas deberán comenzar o iniciar preguntando utilizando el verbo según corresponda. Por ejemplo, are you a student? ¿Eres un estudiante? Obviamente primero está el verbo are, luego está el pronombre you y luego está el complemento a student. Ahí tienen ustedes la estructura y vamos a ver una serie de ejemplos que tenemos aquí. En los siguientes ejemplos podrás observar cómo se forma la interrogación del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Esas son las características fundamentales. Y tenemos la primera, are they at the office? Están ellos en la oficina, dice. Are they at the office? Dice, is he a good friend? Él es un buen amigo. Vamos a ver el siguiente. Am I your cousin? Soy tu prima. Preguntas del verbo to be con are. Are they your parents? ¿Son tus padres? Preguntas con el verbo to be en forma is. Is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Preguntas del verbo to be con am. Am I wrong? Am I wrong? Estoy equivocado. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo en primer lugar está siempre el verbo para todo lo que son preguntas y posteriormente está el pronombre. Esa es la forma que ustedes deben ubicar y que deben grabarse para poderlo hacer. Aquí tenemos en cuanto a afirmativo y negativo en cuanto a las preguntas. En afirmativo, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. En forma negativa, am I not, are you not, is he not, is she not, is it not, we are not, are you not, are they not. De esa manera estarían las preguntas, obviamente en negativo también. Con las contracciones, ya sabemos que la primera persona no tiene. En este caso tenemos I am, I not. La segunda dice aren't you. La siguiente dice isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you y aren't they. Ahí tenemos las contracciones igual en la forma negativa. La estructura del presente simple del verbo to be en forma interrogativa sigue la siguiente regla. Primero va el verbo, luego va el sujeto o el pronombre, luego tenemos la negación, o puede ser con la contracción, y por último el signo de interrogación. Dentro de ellos tenemos las siguientes actividades. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos am I nice, soy agradable, am I nice, who are you, quién eres, is he not polite, no es educado. Estoy haciendo una pregunta. Where is she? ¿Dónde está? Obviamente al decir is she, estoy hablando de quién.
estoy del género en mujer, del femenino, ¿no es cierto? Where is she? Is it not difficult? No es difícil. Are we lost? Estamos perdidos. We are you busy? ¿Por qué estáis preocupados? Aren't they lawyers? No son abogados. Esos son los ejemplos en cuanto a la estructuración de esta última parte. Si hubiera algún pronombre interrogativo, este se coloca al inicio de la oración, nada más. Eso es todo lo que tiene que hacer en relación a esta estructura que nosotros iremos haciendo ya en clases, una serie de ejemplos, una serie de prácticas para que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera. De esta manera, compañeros, llegamos a la parte final de esta presente clase, no sin antes, una vez más, reiterar un fuerte abrazo, un saludo y los mejores deseos de éxito, que hayan pasado genial en estas Navidades y que este 2023 esté cargado de muchos éxitos, tanto profesionales, laborales, personales y obviamente de carácter académico dentro del desarrollo de cada uno de ustedes. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima clase.